Iniciamos nuestro segmento de Vida Sana. Esta semana tocamos una enfermedad que afecta a más de 235 millones de personas en el mundo. Hablamos del asma, un mal crónico hereditario, afecta a las vías respiratorias. Sabemos muchas cosas en realidad en torno a este mal que es el asma. Le tenemos la siguiente nota. Debido a los cambios bruscos de clima, los niños son propensos a sufrir enfermedades respiratorias como la gripe o el resfrío, provocando un silbido al inhalar, agitación tras un esfuerzo físico, tos y mucosidad. Pero estos síntomas también son propios del asma bronquial. El asma es una enfermedad crónica de tendencia hereditaria que genera que las vías respiratorias se inflamen y estrechen, ocasionando que la cantidad de aire que ingresa a los pulmones se reduzca y ocasiona que la persona sienta ahogo y presión en el pecho. En los menores, el asma y las alergias a menudo se presentan juntos, desencadenándose por inhalación de sustancias llamadas alérgenos, como los ácaros, el polen o la caspa de los animales. En cambio, en los pacientes que sufren de asma no alérgico, sus disparadores pueden ser el humo del cigarro o el estrés. Esta enfermedad, que es muy frecuente en la infancia, es la mayor causante del ausentismo escolar. La Organización Mundial de la Salud estima que 235 millones de personas en el mundo son asmáticos. Si su hijo se agita, le lagrimean los ojos o sibilancia en el pecho al respirar, acuda a un centro especializado para su pronto diagnóstico y tratamiento. Sin duda, el asma es uno de los terribles males que sobre todo se presenta muchas veces en los más pequeñitos, ¿no es cierto? Vamos a hablar luego con un especialista y le daremos unos consejos. Pero a continuación hay algunas medidas que podemos tomar para controlar el asma. El asma es una enfermedad incurable que, si es tratado oportunamente, permitirá al paciente tener una buena calidad de vida. Para ello, hay recomendaciones que se deben seguir. El inhalador es indispensable para superar una crisis asmática. Antes de usarlo, se deberá agitar. Luego se coloca en la boca y, según prescripción médica, se dará 1 o 2 puffs para volver a respirar con normalidad. La limpieza del entorno es primordial para evitar la exposición a agentes alérgenos que podrían generar una crisis. Si en la familia hay niños o adultos con asma, las medidas de higiene deben ser constantes para evitar el contacto con el polvo o pelaje animal. Si va a una reunión social, aléjese del humo del cigarro. Las rutinas de ejercicios se deben hacer sin temor, pero con precaución. El deporte que se recomienda para los asmáticos es la natación. Para mantener el asma bajo control, cumpla con la medicación, así no sufra los síntomas, y visite al médico para chequeos preventivos. Nosotros vamos a seguir con nuestro invitado, amigos. El día de hoy es martes, tenemos Vida Sana y estamos hablando de un problema que es más que complicado, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no es cierto? Vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado. Él es un especialista, como cada semana, el doctor Ricardo Muñoz León. Bienvenido, doctor. Buenos días. Qué frío, doctor, ¿no? Qué frío, sí. Ya las mañanas están siendo más frías cada vez en la capital, la temperatura empieza a descender y vemos cómo ese tema del asma, las alergias, ¿cuál es la diferencia, doctor, en ambos problemas? La alergia es una enfermedad con carga familiar que se hereda. Dentro del proceso mismo de la alergia hay procesos que se van a ir dando. Uno de ellos empieza con piel seca, luego la nariz tapada y finalmente el asma. Normalmente se asocia de esta manera el asma alérgica como un componente de todo el complejo mayor de alergia. Perfecto, o sea, digamos, doctor, que el asma podría tener un componente, digamos, de tipo genético. Hablamos de carga familiar porque yo puedo estar predispuesto, si me expongo a la gente que me condiciona el proceso inflamatorio, pues podría desencadenar, dependiendo de los procesos recurrentes que yo pueda presentar, sobre todo en esta etapa de la infancia, porque el niño está en desarrollo. Claro, por supuesto que sí. No, y además que vemos desde pequeñitos, ya con esta cuestión de nebulizarlos, ¿no es cierto?, de estos inhaladores que son prácticamente la única salida, doctor, porque recordemos que el corticoide no es recomendable, ¿no? En realidad, lo que debemos entender, y esto como un tips para los papás, que la enfermedad de asma es una enfermedad crónica, requiere un tratamiento a largo plazo, no se cura, solo se controla. Bien. Y son los inhaladores lo que han demostrado a la fecha seguridad y efectividad en el control de la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿por qué se inflama el bronquio?
Lo que ocurre en el contexto de un asma alérgica es que existe un elemento, una proteína que vamos a denominar alergeno. Mientras el niño esté en contacto, inhale, en este caso el alergeno, podría generar en el pulmón una inflamación. ¿Qué hacemos nosotros en el contexto de un tratamiento con un alergólogo? Lo que hacemos es identificamos el alergeno y a partir de ahí preparamos una vacuna en la que se administra de manera continua por un periodo de 2 años como mínimo, conllevando a que este paciente tolere el alergeno. Quiere decir que si yo antes era alérgico, por ejemplo, un ácaro X, cada vez que inhalara me daba una crisis, pues cada vez que después de la vacuna yo inhale a esta gente, pues no me va a presentar el cuadro de asma. Claro. Y se ha demostrado que en niñitos que tienen rinitis y están propensos al asma, yo puedo cortar esa evolución de esta enfermedad. Y se ha demostrado y está reconocido mundialmente que la inmunoterapia específica en el contexto de una rinitis y asma alérgica es el único tratamiento que previene el proceso de asma. Rinitis y asma. ¿No, doctor? Exacto. Muchas veces los doctores señalan, ¿no? Ya si ha tenido asma, el bronquio muchas veces ha estado inflamado, luego va a devenir en una rinitis crónica. ¿Es lo mismo? ¿Es una alergia? El asma como tal vamos a entenderlo como una inflamación crónica. Puede ser inflamación de la piel, se va a denominar dermatitis atópica. Una inflamación crónica en la nariz, llamamos rinitis alérgica. Ambos procesos van a conllevar que el niño respire por la boca, ronque en las noches, se mueva como culebrita, sude, es muy acolorado. O le pique mucho la piel, porque la atopía dérmica es precisamente la resequedad, ¿verdad? Inhalando por la boca el agente, llegando al pulmón y finalmente generando inflamación. ¿Y qué cosa es el asma? Inflamación de los bronquios. Entonces, lo que yo consigo como tratamiento con el inhalador es justamente desinflamar mi pulmón. Pero si yo sigo expuesto a la gente, una vez controlado puedo volver a recaer. Esa es la razón de por qué el tiempo es prolongado. ¿Y la tos, doctor, que se da, digamos, con mayor frecuencia en horas de la noche? Sí, es una de las características justamente de la alergia. Hablamos de un ritmo circadiano y se va a notar con mayor frecuencia en las noches y en las mañanas. Y no solamente la tos, sino el silbido de pecho. Muchas veces la mamá escuchó en la noche que el niño silbaba del pecho y para la mañana se da cuenta que desapareció, cree que ya pasó. Pero esto se repite días tras días y el proceso inflamatorio continúa. Por eso es importante reconocer como síntomas básicos de asma es el silbido de pecho, la tos en las noches o en las mañanas, la agitación a medianos esfuerzos. El niño hace una actividad mínima y genera tos, pues podríamos estar frente a un cuadro de asma alérgica. Dios, qué terrible, doctor, porque muchas veces uno, cuando los niños son muy pequeños, ¿no es cierto?, realmente entras en un sistema de nerviosismo cuando ves que esta tos no para. Y es lo que francamente finalmente te lleva al hospital para la nebulización. Doctor, el otro aspecto, digamos que los factores desencadenantes, ¿cuáles son? No sé si de pronto el ambiente, el dormitorio, los peluches, cuéntenos. La experiencia en Lima es que en asma alérgica los agentes primarios van a ser los ácaros domiciliarios. La humedad. Los hongos, que ambas van a estar condicionados a la humedad. Por otro lado, el hacinamiento. Y sobre todo decía hace un momento que la carga familiar. Si yo tengo en la familia un antecedente de asma o de rinitis, pues debo estar alerta porque mi niño tiene mucho más riesgo frente a un niño que no tiene esta carga familiar. Claro que sí, por eso le planteaba anteriormente, la plantilla genética tiene que ver, pareciera, doctor, que lamentablemente sí. Y en el caso de las alergias, ¿no? Si tengo papá alérgico, mamá alérgica, o de pronto el abuelo o la abuela, ese niño probablemente va a ser también alérgico. Veíamos, por ejemplo, en las imágenes algunos factores que desencadenan aún más una crisis. Las alfombras, los peluches, las flores, ¿qué otros? Todos los continentes que me acumulen, en este caso, en nuestro medio, ácaros o hongos, van a servir como detonantes de este proceso, de esta exacerbación, de esta crisis. Llámese peluches, alfombras, las cortinas de tela. Tenemos a veces por el tema de frío, pues no cambiamos rutinariamente las mudas de los dormitorios. Y abrir los ambientes, ¿no? Ventilar los ambientes, ¿no? Las personas que van, por ejemplo, en la combi, en el metropolitano, en los sistemas de transporte, también tienen que tener ventilación. O en los colegios o en los nidos, ¿no? Muchas veces por el frío tienen el hábito de cerrar, tapar todas las ventanas pensando de que no entre, cuando en realidad eso es un factor de hacinamiento para que el niño reinale lo que justamente su compañerito trae de la casa, ¿no? Un proceso viral. Son consejos prácticos, pero sin lugar a duda hay una noticia, amigos, y es que hay vacunas. El día de hoy podemos hablar, doctor, fehacientemente de un tratamiento con resultados positivos a base de vacunas. Claro, lo que se hace se determina a través de pruebas cutáneas o pruebas de sangre dependiendo de la edad y la intensidad de la enfermedad, donde yo puedo específicamente identificar el responsable de esta respuesta, de esta hiperrespuesta. Qué interesante. O sea, ¿alérgico a qué? A que llámese perro, gatos, hongos, ácaros. Y a partir de ahí plantear un proceso de inmunoterapia que consiste en conseguir tolerancia contra ese agente. Quiere decir, si cada vez que yo levantaba, revisaba mis libros o limpiaba la casa, se desencadenaba un proceso de alergia,
pues con la vacuna, después de un tiempo, uno va a notar que este factor desencadenante no se va a dar. Usted nos ha señalado, doctor, como experto, que el asma es un mal crónico, que no se cura, se sobrelleva. ¿Las alergias se curan? Uno puede lograr que la tolerancia sea mayor, no generando enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si yo antes con un agente, llámese el perro, respondía como 10, a partir de la vacuna respondo como 1. Y con 1 ya no me voy a generar enfermedad. Bueno, entonces el asma bronquial, de todas maneras, doctor, digamos, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia en esta época de invierno, que ya empezamos casi. Principalmente en nuestro medio, principalmente en la época de invierno, pero alergias en general todo el año. Todo el año. Esa es la penita, ¿no? Con las alergias. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, un especialista, como siempre, amigos, en Vida Sana. Nos acompañó el doctor Ricardo Muñoz León. Bueno, y muy interesante además saber que tenemos que tener los cuidados, ¿no es cierto?, en casa, los inhaladores, siempre además con prescripción médica en la dosis correspondiente. Bueno, y mucho